Le dije a mi tía que no podía esperar a la boda de mi hermano, que era al día siguiente. Ella me dijo, fue la semana pasada. Un mes después, me pidieron usar mi casa del lago. Y les dije que no. Me llamo Paloma Wilson, y a mis 34 años, pensaba que había construido una vida de la que sentirme orgullosa. Mi negocio de diseño de interiores estaba prosperando, y la casa del lago que compré el año pasado representaba todo por lo que había trabajado. Cuando le dije a mi tía Inés que no podía esperar a la boda de mi hermano Mateo, que era al día siguiente, el color desapareció de su rostro. Sus labios se entreabrieron, con los ojos muy abiertos por una mezcla de conmoción y lástima. Las palabras que siguieron hicieron añicos mi mundo. Paloma, cariño, susurró. La boda fue la semana pasada. Si alguna vez han experimentado una traición familiar, díganme desde dónde están viendo esto. Denle al botón de me gusta y suscríbanse. Estoy a punto de compartir cómo descubrí que mi hermano me había excluido deliberadamente del día más importante de su vida. Durante nuestra infancia, Mateo fue más que mi hermano mayor. 3 años mayor que yo, era mi protector, mi confidente, a menudo, mi cómplice de travesuras. Nuestros padres eran buenas personas, pero estaban muy centrados en sus carreras. Papá dirigía su propia firma de contabilidad, mientras que mamá trabajaba largas horas como administradora de un hospital. Sus apretadas agendas significaban que Mateo y yo dependíamos mucho el uno del otro. Cuando yo tenía 6 años y me caí de la bicicleta, raspándome la rodilla contra el asfalto, fue Mateo, con 10 años, quien limpió la herida, puso una tirita y luego me llevó a caballito hasta casa. Nunca se quejó de que su hermana pequeña lo siguiera a todas partes, ni siquiera cuando venían sus amigos. Es solo Paloma, decía encogiéndose de hombros con naturalidad. Es genial. Durante toda la primaria, Mateo me acompañaba a mi clase cada mañana antes de ir a la suya. En la secundaria, cuando un grupo de chicas se burló de mis brackets y mi pelo encrespado, Mateo me esperó después de clase con mi helado favorito. Solo están celosas porque eres más inteligente que todas ellas juntas, me dijo. Y, de alguna manera, le creí. La dinámica protectora cambió ligeramente en el instituto. Mateo era inteligente pero callado, más interesado en los ordenadores que en los deportes. Algunos de los chicos más atléticos se dieron cuenta y empezaron a molestarlo. Recuerdo haberlo encontrado un día sentado solo en el pasillo, con las gafas rotas a su lado. Sin dudarlo, me enfrenté a los culpables en la cafetería y los señalé en voz alta. Yo era una estudiante de segundo año y ellos de último, pero nadie se metía con mi hermano. El acoso cesó después de eso. Nuestro vínculo se mantuvo fuerte durante la universidad, a pesar de que fuimos a centros diferentes. Mateo fue al MIT para estudiar informática, mientras que yo estudié diseño en la Escuela de Diseño de Rhode Island. Nos llamábamos al menos 2 veces por semana, y durante las vacaciones, nos encontrábamos a mitad de camino entre nuestras universidades solo para ponernos al día en persona. Cuando tuve problemas con un profesor particularmente exigente, Mateo condujo 3 horas solo para traerme galletas caseras y darme una charla motivacional. Cuando él se estresaba por los exámenes finales, yo le creaba horarios de estudio detallados y le enviaba paquetes con cosas que le gustaban. Todo cambió cuando Mateo conoció a Valeria. Él tenía 25 años, llevaba 2 años fuera de la universidad y trabajaba para una prometedora startup tecnológica. Yo tenía 22 y acababa de empezar mi carrera en una pequeña firma de diseño. Mateo me llamó, sonando más animado de lo que le había oído en años. He conocido a alguien, Paloma, dijo. Es increíble. Me alegré muchísimo por él. Mateo había salido con otras chicas antes, pero nadie le había hecho sonar tan emocionado. Cuando finalmente conocí a Valeria en una cena familiar 3 semanas después, intenté no sentir la ligera frialdad en su comportamiento. Era guapísima, con un pelo rubio perfecto y un impresionante currículum en marketing. Se reía en los momentos adecuados y encantó a nuestros padres sin esfuerzo. Pero cuando Mateo se fue para ayudar a mamá con el postre, su sonrisa se desvaneció al volverse hacia mí. Mateo habla de ti constantemente, dijo, con un tono que dejaba claro que no era un cumplido. Debe de ser agradable tener un hermano tan devoto. Lo achaqué a la incomodidad del primer encuentro y me esforcé por darle la bienvenida. La invité a comer, le envié regalos de cumpleaños bien pensados y siempre me aseguré de preguntarle por su trabajo y sus intereses.
Pero con el tiempo, surgió un patrón. Valeria olvidaba pasarme los mensajes cuando Mateo y yo intentábamos coordinar planes. Los mensajes de grupo sobre reuniones familiares, de alguna manera, nunca me llegaban. Mateo empezó a cancelar nuestras tradicionales cenas mensuales de hermanos con una frecuencia cada vez mayor. Valeria tuvo un día duro, explicaba. O surgió algo con la familia de Valeria. Vi a mi hermano, antes tan cercano, transformarse en alguien a quien apenas reconocía. Las llamadas telefónicas que antes duraban 1 hora se redujeron a conversaciones de 5 minutos en las que parecía distraído y ansioso por colgar. Cuando visitaba su apartamento, Valeria hacía comentarios sutiles sobre mi ropa o mi carrera que se sentían como pequeños alfilerazos. El diseño de interiores debe de ser muy divertido, dijo una vez, enfatizando la palabra divertido como si mi carrera fuera un pasatiempo. Qué bien que encontraste algo que se adapta a tu personalidad. Mientras tanto, mi carrera estaba despegando de verdad. Para cuando cumplí 30 años, ya había fundado mi propia firma de diseño, especializada en espacios de lujo sostenible. Mi lista de clientes creció hasta incluir a varias celebridades y ejecutivos de tecnología. Me volqué en el trabajo, llenando el creciente vacío que dejaba mi cambiante relación con Mateo. Cuando encontré la casa del lago, en realidad fue Mateo quien primero me envió el anuncio. Esto grita Paloma, decía su mensaje, un breve destello del hermano que yo conocía. La propiedad necesitaba una renovación importante, pero vi su potencial de inmediato: 3 dormitorios, 2 baños y ventanales de suelo a techo con vistas a las aguas cristalinas. Pasé cada momento libre durante 6 meses transformándola en la casa de mis sueños, un santuario lejos de la ciudad. Mateo me ayudó con la mudanza, uno de los raros días en que vino sin Valeria. Durante unas horas, fue como en los viejos tiempos mientras desempacábamos cajas y organizábamos los muebles. Parecía impresionado por las reformas y la forma en que había diseñado cada espacio. Siempre has sabido ver en qué podían convertirse las cosas, dijo, y yo atesoré ese cumplido. 3 meses después, Mateo llamó para anunciar su compromiso. A pesar de todo, me sentí genuinamente feliz por él. Quería que mi hermano tuviera una vida maravillosa, incluso si Valeria no era la persona que yo habría elegido para él. Estoy muy emocionada por ti, Teo, le dije, usando su apodo de la infancia. Te mereces toda la felicidad del mundo. La cena de compromiso se celebró en un restaurante caro del centro. Llegué temprano, llevando una cesta de regalo cuidadosamente seleccionada que contenía artículos que representaban los hitos de su relación. Mateo me abrazó cálidamente, pero Valeria apenas me ofreció una sonrisa forzada cuando la felicité. Durante la cena, me di cuenta de cómo Valeria se interponía entre Mateo y yo. Cada vez que intentaba entablar una conversación con él, ella interrumpía con una broma interna o pidiéndole su opinión sobre detalles de la boda que, al parecer, ya habían discutido ampliamente. Mientras todos levantaban sus copas para un brindis, pillé a Valeria mirándome con una expresión que no pude definir del todo, algo entre el triunfo y el cansancio. Cuando me tocó hablar, ofrecí mis más sinceros deseos de felicidad. Por un instante, vi un destello del antiguo Mateo mientras articulaba un gracias a través de la mesa. Esa noche, conduciendo sola a casa, intenté calmar la inquietud que se instalaba en mi estómago. Me dije a mí misma que las cosas mejorarían después de que se casaran, que Valeria se sentiría más segura en su lugar en la vida de Mateo. No tenía ni idea de lo equivocada que estaba, ni de que en menos de un año, sería completamente traicionada por la persona en la que una vez más había confiado en el mundo. A la mañana siguiente, todavía llevada por la ola de optimismo del anuncio del compromiso, llamé a Mateo para ofrecerle mi ayuda con la planificación de la boda. Tenía contactos en la industria de eventos gracias a mi trabajo de diseño, y pensé que podría ayudar con los lugares o la decoración. Eso es muy amable de tu parte, dijo Mateo, sonando genuinamente agradecido. Déjame consultarlo con Valeria y te digo algo. Nunca lo hizo. Cuando volví a contactarlo una semana después, parecía incómodo. Valeria ya tiene a su compañera de la universidad encargándose de la mayor parte de eso, explicó. Pero te avisaré si surge algo. Intenté no sentirme herida cuando me enteré, a través de nuestra prima Araceli, de que Valeria había aceptado la ayuda de varios otros miembros de la familia. La tía Inés estaba coordinando con el catering. Mamá estaba ayudando a elegir los arreglos florales. Incluso el amigo de la universidad de Mateo,
Héctor, estaba asesorando sobre las opciones musicales. 6 meses antes de la boda, recibí un mensaje de Mateo preguntándome si podíamos quedar para tomar un café. Llegué a la cafetería con la esperanza de que quisiera reconectar. Bueno, hemos estado cerrando el cortejo nupcial, empezó torpemente después de que nos hubiéramos acomodado con nuestras bebidas. Le animé cuando hizo una pausa demasiado larga. Pues, Valeria tiene a sus 3 mejores amigas como damas de honor, y yo ya tengo a mis 3 padrinos. Esperé, mientras las implicaciones se iban haciendo evidentes. No estoy incluida, afirmé, en lugar de preguntar. Mateo parecía desolado. Valeria quería mantener el cortejo equilibrado, y ya se había hecho a la idea con sus amigas. De verdad que luché por ti, Paloma, pero... Su voz se apagó, y supe que no había luchado en absoluto. Está bien, dije, aunque no lo estaba. Lo entiendo. Aún así tendrás un papel importante, prometió. Quizás podrías hacer una lectura o algo así. Asentí, tragándome el nudo que tenía en la garganta. Esta fue la primera señal clara de que algo iba muy mal, pero todavía no podía enfrentarme a la realidad de que mi propio hermano me estaba apartando activamente hacia la periferia de su vida. 3 meses antes de la boda, llegaron las invitaciones formales por correo. La mía estaba dirigida a mi antiguo apartamento, a pesar de que me había mudado a mi casa del lago hacía más de un año y de que Mateo me había ayudado con la mudanza. La invitación fue reenviada por el nuevo inquilino, llegando semanas más tarde que las de todos los demás. Cuando llamé a Mateo para confirmar mi asistencia, pareció sorprendido. Pensé que tal vez estabas molesta por no ser dama de honor, dijo. No había sabido nada de ti. Acabo de recibir la invitación ayer, expliqué. La enviaron a mi antigua dirección. Oh, qué raro. Valeria se encargó de las direcciones. Se lo diré. Otra señal de alarma apareció cuando mamá mencionó una tarjeta de reserva de fecha que yo nunca recibí. Luego, la tía Inés hizo referencia a una página web de la boda con todos los detalles del evento de la que nadie me había hablado. Cuando pedí el enlace, Mateo me lo envió con un despreocupado, pensé que ya lo tenías. A medida que se acercaba la supuesta fecha de la boda, me encontré recibiendo información contradictoria. Mateo había mencionado originalmente una ceremonia el 15 de junio, pero luego papá hizo referencia al 8 de junio en una llamada telefónica. Cuando le envié un mensaje a Mateo para aclararlo, respondió horas después, sí, el 15 de junio. Papá debe de estar confundido. En las semanas previas a la boda, un silencio inusual se cernió sobre mi familia. Mis llamadas a mamá iban directamente al buzón de voz. Las respuestas de papá a mis mensajes eran inusualmente breves. Incluso la tía Inés, que normalmente me llamaba semanalmente, había estado callada. Atribuí este extraño comportamiento al estrés de la boda y me concentré en crear un regalo especial. Decidí diseñar un álbum de fotos personalizado que narrara la vida de Mateo, incluyendo muchas fotos de nuestra infancia juntos y momentos significativos que habíamos compartido. Pasé semanas recopilando fotos, escribiendo pies de foto emotivos y diseñando cada página para contar la historia del viaje de mi hermano hasta encontrar el amor. La semana de lo que yo creía que era la boda, me tomé un tiempo libre en el trabajo para terminar el álbum. Me quedé despierta hasta tarde el jueves, 14 de junio por la noche, añadiendo los toques finales a lo que consideraba mi regalo más significativo. A la mañana siguiente, llamé a la tía Inés para confirmar a qué hora debía llegar al lugar. No puedo esperar a mañana, le dije emocionada. La boda va a ser preciosa. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Paloma, dijo finalmente la tía Inés, con la voz tensa. La boda fue la semana pasada, el 8 de junio. ¿De qué estás hablando? Me reí nerviosamente. La boda es mañana, 15 de junio. No, cariño, dijo la tía Inés con delicadeza. La boda fue el 8, el sábado pasado. Mi mente se aceleró. Tenía que ser un error, una especie de malentendido o una broma extraña. Eso es imposible, insistí. Mateo me dijo que era el 15 de junio. Tengo la invitación aquí mismo. Rebusqué entre los papeles de mi escritorio, encontrando el elegante sobre de color crema. Mis manos temblaban mientras sacaba la invitación. El 8 de junio me miraba fijamente. ¿Cómo había podido leer mal algo tan importante?
No lo entiendo, susurré. Hablamos de esto. Él me confirmó la fecha. Oh, Paloma, suspiró la tía Inés. Cambiaron la fecha hace meses. Hubo un problema con el lugar. Todo el mundo recibió un correo electrónico al respecto. Mi portátil seguía abierto por el trabajo en el álbum de fotos. Con una creciente aprensión, abrí Facebook. Y allí estaban, docenas de fotos publicadas por familiares y amigos. Mateo con un smoking. Valeria con un vaporoso vestido blanco. Mis padres radiantes a su lado. La tía Inés bailando con el tío Arturo. Primos que no había visto en años, todos reunidos, sonriendo. La habitación empezó a dar vueltas. Cogí mi teléfono y llamé a mi madre. Mamá, dije cuando contestó, con la voz quebrada. ¿Se casó Mateo la semana pasada? Una larga pausa. Sí, cariño. El día 8. No fue una ceremonia preciosa. ¿Por qué nadie me lo dijo?, exigí, con las lágrimas ahora fluyendo libremente. ¿Por qué no estuve allí? ¿Qué quieres decir? El cambio de fecha se envió hace meses. Su voz mostraba confusión, pero también algo más, culpa. Nunca recibí ninguna notificación sobre un cambio de fecha, dije. Nadie me llamó, ni me envió un mensaje, nada. Supusimos que lo sabías, Paloma. Todo el mundo lo sabía. Cuando no respondiste a la invitación actualizada. ¿Qué invitación actualizada?, prácticamente grité. Otra pausa. Quizás deberías revisar tu carpeta de spam. Colgué y busqué frenéticamente en mis correos electrónicos. Enterrado en mi carpeta de spam, con fecha de apenas 2 semanas antes de la boda, había un mensaje de boda de Mateo y Valeria. No de Mateo. No de mis padres. Un servicio de correo electrónico automatizado con el asunto, información actualizada de la boda. Llamé a Mateo a continuación, pero fue directamente al buzón de voz. Hola, soy Mateo. Valeria y yo estamos disfrutando de nuestra luna de miel. ¿Deja un mensaje? Luna de miel. Ya estaban en su luna de miel. Dejé un mensaje, mi voz quebrándose con cada palabra. Mateo, soy Paloma. Acabo de enterarme de que te casaste la semana pasada. No lo entiendo. Por favor, llámame. Pasé la siguiente hora aturdida, viendo más fotos de la boda en internet. Allí estaba Héctor, el padrino de Mateo, dando un brindis. Allí estaban nuestros primos de California que habían volado para la ocasión. Allí estaba la hermana de papá que vivía en Australia, alguien a quien solo veía cada pocos años. Todos estaban allí. Todos menos yo. Una foto en particular detuvo mi búsqueda, Valeria, radiante con su vestido de novia, rodeada de sus damas de honor. No 3, como me había dicho Mateo, sino 5. Habían ampliado el cortejo nupcial después de todo, pero no para incluirme a mí. Como en un trance, caminé hacia la mesa del comedor, donde se encontraba el regalo de bodas casi terminado, horas de trabajo, años de recuerdos organizados con amor para un hermano que ni siquiera me quería en su boda. A su lado, el vestido nuevo que había comprado especialmente para la ocasión, con la etiqueta de precio todavía puesta. Sonó mi teléfono. Era mi padre. Paloma, tu madre me acaba de contar lo que ha pasado, empezó. Debe de haber habido algún malentendido. ¿Malentendido?, repetí con voz hueca. Nadie llamó para preguntar por qué no estaba en la cena de ensayo. Nadie me envió un mensaje la mañana de la boda preguntando dónde estaba. Nadie se dio cuenta de que faltaba en todas y cada una de las fotos familiares. Pensamos que estabas molesta por algo, dijo papá débilmente, que habías decidido no venir. ¿Por qué iba a perderme la boda de mi único hermano? ¿Qué razón podría tener? No lo sé. Pero Mateo dijo que intentó contactarte varias veces. Terminé la llamada y revisé mi historial de llamadas. No había llamadas perdidas de Mateo en las semanas previas al 8 de junio. Ni mensajes de texto preguntando por mi paradero. Nada. Con manos temblorosas, abrí Instagram y encontré el perfil de Valeria. 3 días atrás, había publicado un vídeo con los mejores momentos de la boda y el pie de foto, la ceremonia íntima perfecta, solo con los que de verdad importan. Bendecida recién casados.
Solo los que de verdad importan. Las palabras me golpearon como un puñetazo. En ese momento, sola en mi hermosa casa del lago, rodeada de los restos de un regalo que nunca sería entregado, finalmente acepté la verdad. Esto no fue un error, ni un malentendido, ni un descuido. Había sido deliberadamente excluida de la boda de mi hermano. La revelación me trajo un dolor tan agudo que apenas podía respirar. Me dejé caer al suelo, con las fotos de la boda aún brillando en la pantalla de mi portátil, y me permití romperme por completo. Años de pequeñas exclusiones, mensajes olvidados y una distancia creciente habían culminado en este rechazo definitivo. Mi hermano, la persona que una vez me había llevado a casa cuando me caí, había permitido que me borraran del día más importante de su vida. Al caer la noche, permanecí acurrucada en el suelo, incapaz de moverme, incapaz de procesar la magnitud de la traición. Mi teléfono seguía sonando con llamadas de familiares repentinamente preocupados por mi ausencia, ahora que sabía la verdad. Dejé que cada una fuera al buzón de voz. Su tardía preocupación no significaba nada. El álbum personalizado yacía abierto sobre la mesa. Una foto de Mateo y yo de niños, sonriendo al techo. Estábamos construyendo un castillo de arena en la playa, con nuestros padres capturados en el fondo, observando con orgullo. El pie de foto que había escrito decía, construyendo sueños juntos desde 1989. La ironía era casi insoportable. Apenas dormí esa noche. Por la mañana, la ira había reemplazado a la conmoción y el desamor. Me duché, me vestí y me subí al coche. El viaje de 3 horas hasta el apartamento de Mateo y Valeria me dio mucho tiempo para ensayar lo que diría, aunque las palabras se disolvían en lágrimas cada pocos kilómetros. Sabía que estarían en casa. Su luna de miel, según la tía Inés, había sido un corto viaje de 4 días a un pueblo costero cercano. Habían regresado ayer. Cuando llamé a su puerta, fue Valeria quien abrió. Sus ojos se abrieron de sorpresa, y luego se entrecerraron con algo que se parecía notablemente al fastidio. Paloma, dijo secamente. No te esperábamos. Claramente, respondí, con la voz más firme de lo que me sentía. Parece que hace bastante tiempo que no me esperas. Mateo apareció detrás de ella, su expresión cambiando de la confusión a la culpa al verme. Paloma, hola. Voy a entrar. Su apartamento estaba lleno de regalos de boda sin abrir y material para tarjetas de agradecimiento esparcido por la mesa del comedor, pruebas de la celebración que me había perdido. ¿Por qué?, pregunté, de pie en medio de su sala de estar. ¿Por qué no me queríais en vuestra boda? Valeria se cruzó de brazos. Te enviamos la actualización sobre el cambio de fecha. 2 semanas antes de la boda, a través de un servicio de correo impersonal, después de meses diciéndome una fecha diferente. Miré directamente a Mateo. Nunca llamaste para asegurarte de que lo había recibido. Nunca comprobaste por qué no respondí. Mateo se movió incómodo. Estábamos muy ocupados con los detalles de última hora. Demasiado ocupados para aseguraros de que vuestra única hermana supiera cuándo era realmente vuestra boda. Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿Demasiado ocupados para preguntaros por qué no estaba en la cena de ensayo? ¿Demasiado ocupados para notar que faltaba el día de vuestra boda? Mira, interrumpió Valeria. La verdad es que nunca me he sentido cómoda contigo, Paloma. Mateo y tú tenéis ese intenso vínculo de hermanos que siempre me hizo sentir como una extraña. Parpadeé, incrédula. Así que tu solución fue excluirme de tu boda. No es así, dijo Mateo rápidamente. No fue intencionado. Las cosas fueron caóticas con el cambio de fecha y los problemas del lugar. Deja de mentir, dije en voz baja. Por favor, al menos respétame lo suficiente como para ser honesto ahora. Algo en mi tono debió de llegarle, porque sus hombros se hundieron. Valeria pensó que sería más fácil así, admitió. Pensó que podrías intentar hacer que el día girara en torno a ti de alguna manera. ¿Hacerlo girar en torno a mí?, repetí, incrédula. ¿Cuándo he hecho yo eso? Siempre has estado celosa de nuestra relación, dijo Valeria fríamente. Mateo tenía miedo de decírtelo, pero he visto cómo intentas monopolizar su tiempo, cómo haces pequeños comentarios sobre nuestras elecciones. Me volví hacia Mateo, buscando en su rostro alguna señal del hermano que conocía.
¿Es eso lo que piensas de mí? No me miró a los ojos. A veces parece que no quieres que tenga una vida separada de ti. La acusación me golpeó como una bofetada. He animado cada relación que has tenido. Me esforcé por darle la bienvenida a Valeria. He apoyado cada decisión que has tomado. ¿Ves? Valeria gesticuló hacia mí. Esta manipulación emocional es exactamente a lo que me refiero. Esto no es manipulación, esto es dolor, estaba gritando ahora, con años de frustración contenida hirviendo. Me excluisteis deliberadamente de uno de los días más importantes de la vida de nuestra familia. Fue una ceremonia íntima, dijo Valeria a la defensiva, solo familia y amigos cercanos. Vi las fotos. Había más de 100 personas allí, incluidos primos que vemos una vez cada 5 años. Y el compañero de cuarto de Mateo del primer año de universidad. Me volví hacia Mateo. La abuela Delgado voló desde Florida. El tío Jaime vino desde Chicago. Todos estaban allí, menos yo. Sonó el timbre, interrumpiendo nuestra confrontación. Mateo pareció casi aliviado al ir a abrir. Mis padres estaban en la puerta, con expresiones sombrías. Pensamos que podríamos encontrarte aquí, dijo mamá, mirando entre Mateo y yo. Nos preocupamos cuando no respondiste a nuestras llamadas. ¿Preocupados? Me reí amargamente. Eso es nuevo. No estabais preocupados cuando faltaba en todas las fotos de la boda. Paloma, empezó papá en su tono conciliador, creo que estás exagerando. Fue un desafortunado malentendido, pero armar una escena no cambiará lo que pasó. Exagerando, repetí, con la voz quebrada. Mi familia entera celebró sin mí. Todos sonreísteis para las fotos, comisteis tarta y bailasteis. Y ni una sola vez nadie dijo, un momento, ¿dónde está Paloma? Pensamos que elegiste no venir, insistió mamá. Mateo nos dijo que te había notificado el cambio de fecha. Saqué mi teléfono y les mostré mi historial de llamadas, mis mensajes de texto, mi bandeja de entrada. Mostradme dónde. Mostradme una sola comunicación directa sobre el cambio de fecha. Nadie habló. El silencio era condenatorio. Ayer descubrí que mi hermano se casó la semana pasada. ¿Tenéis idea de cómo se siente eso? Mateo finalmente pareció genuinamente arrepentido. Paloma, lo siento. Debería haberme asegurado de que lo supieras. Pero no quisiste asegurarte, dije en voz baja. Esa es la verdad, ¿no? Una parte de ti se sintió aliviada de que yo no estuviera allí. Antes de que pudiera responder, Valeria intervino. Siempre haces todo tan dramático. Por eso mismo lo mantuvimos simple. Simple, miré a mi familia, a estas personas en las que había confiado completamente. No hubo nada simple en esto. Orquestasteis mi exclusión y luego fingisteis que fue un accidente. Como para confirmar mis palabras, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de mi prima Araceli, acabo de enterarme de lo que pasó. Valeria me dijo hace semanas que enviaron tu invitación tarde a propósito porque pensó que intentarías apoderarte de la planificación de la boda. Pensé que lo sabías y que habías decidido no venir. Lo siento mucho, Paloma. Sostuve mi teléfono para que todos pudieran ver el mensaje. ¿Todavía queréis afirmar que esto fue solo una mala comunicación? El color desapareció del rostro de Mateo. Mis padres parecían atónitos. Necesito tiempo lejos de todos vosotros, dije, reuniendo la dignidad que me quedaba. Confié en ti toda mi vida, Mateo. Habría hecho cualquier cosa por ti, y ni siquiera pudiste asegurarte de que estuviera en tu boda. Mientras caminaba hacia la puerta, mamá me cogió del brazo. Paloma, por favor, arreglemos esto. Aparté su mano suavemente. Algunas cosas no se pueden arreglar con una disculpa y una cena familiar. Esta es una de ellas. Lo último que vi al cerrar la puerta de su apartamento fue el rostro de Mateo, una mezcla de vergüenza y alivio que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el lugar que ocupaba ahora en su vida. La casa del lago nunca se había sentido tan vacía. Durante 2 semanas, me retiré del mundo, tomándome un tiempo libre en el trabajo y desviando mis llamadas. Las únicas personas a las que permití entrar fueron mis 2 mejores amigas, Clara y Xiomara, que llegaron con comida reconfortante y una justa indignación en mi nombre. No puedo creer que te hayan hecho esto, echaba humo Clara,
colocando recipientes de comida tailandesa en mi mesa de centro. Tu propio hermano. Xiomara, siempre la más práctica, me ayudó a procesar las emociones. Lo que estás sintiendo es duelo, explicó. Estás de luto por la relación que pensabas que tenías. Tenían razón. El dolor venía en oleadas, como las etapas del duelo, primero la conmoción y la negación, creyendo que debía haber alguna explicación, luego la ira que me consumió durante la confrontación, ahora una tristeza hueca se había instalado en mi pecho, un luto por el hermano que había perdido mucho antes de la boda. Con el apoyo de mis amigas, empecé a escribir un diario sobre la experiencia, documentando no solo la exclusión de la boda, sino el patrón que había conducido a ella. Al revisar fotos y mensajes de texto de los últimos 5 años, vi lo que había sido demasiado leal para reconocer, mi eliminación sistemática de la vida de Mateo. Estaba el día de Acción de Gracias familiar en el que Valeria me había dicho accidentalmente, que la cena era a las 7 cuando en realidad era a las 5, la fiesta de cumpleaños de mi padre donde mi invitación se perdió en el correo hasta el último minuto, las innumerables reuniones de grupo que descubrí solo a través de publicaciones en redes sociales después. Supusimos que estabas ocupada con el trabajo, era la excusa común. Pero ahora lo reconocía por lo que era, una campaña deliberada para marginarme. A insistencia de Clara, programé una cita con la doctora Morales, una terapeuta que había visto brevemente después de una ruptura difícil años antes. Lo que describes es una dinámica común en las familias cuando una nueva pareja se siente amenazada por los estrechos lazos entre hermanos, explicó la doctora Morales durante nuestra sesión. En lugar de trabajar para encontrar su lugar, intentan eliminar lo que perciben como competencia. Pero, ¿por qué lo permitiría Mateo?, pregunté, la pregunta que me había atormentado durante semanas. A veces la gente elige el camino de menor resistencia. Enfrentarse a una esposa es más difícil que distanciarse lentamente de una hermana que probablemente los perdonará de todos modos. Siempre lo he perdonado, admití. Cada llamada perdida, cada plan cancelado. Y ese patrón le enseñó que no había consecuencias por su comportamiento, señaló la doctora Morales. La pregunta ahora es, ¿qué límites necesitas establecer en el futuro? Esa pregunta se quedó conmigo mientras emergía lentamente de mi aislamiento. Volví al trabajo, encontrando consuelo en la creatividad y en los problemas de los clientes que tenían soluciones claras, a diferencia de la desordenada realidad de mi situación familiar. A medida que pasaban los días, empecé a reconocer otra verdad dolorosa, parte del resentimiento de Valeria podría haber surgido de los celos por mi éxito. Mientras que Mateo ganaba un buen sueldo, mi negocio había florecido más allá de las expectativas de todos. La casa del lago, la casa de mis sueños que había comprado y renovado yo misma, era un símbolo de ese éxito. Recordé la sonrisa forzada de Valeria cuando ofrecí ayudar a encontrar proveedores para la boda a través de mis contactos en la industria, sus comentarios despectivos sobre mi pequeño y bonito negocio, cuando firmé un contrato con un cliente famoso, la forma en que sutilmente socavaba mis logros en las reuniones familiares. Enfrentar estas revelaciones fue doloroso pero necesario. La hermana que se había enfrentado a los matones por su hermano no había sabido reconocer cuando se convirtió en el objetivo de un tipo diferente de acoso. 3 semanas después de descubrir la verdad sobre la boda, recibí un mensaje de la tía Inés preguntándome si podía visitarme. A diferencia de mis padres, que habían llamado a diario con mensajes cada vez más frustrados sobre pasar página y perdonar y olvidar, la tía Inés me había dado espacio. Cuando llegó, no trajo tópicos ni presión para reconciliarme. En cambio, escuchó mientras le contaba toda la historia, incluyendo todos los patrones que había identificado. Lo vi suceder, admitió, con los ojos tristes. Debería haber dicho algo antes. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté sin acusación. Las dinámicas familiares son complicadas. Me dije a mí misma que no era mi lugar. Me cogió la mano. Pero cuando vi tu cara ese día, cuando te diste cuenta de que te habías perdido la boda, supe que te había fallado al permanecer en silencio. Su honestidad fue refrescante después de semanas de excusas y evasivas de mis padres. ¿Qué hago ahora?, le pregunté. No puedo fingir que esto no pasó. No, asintió ella. Y no deberías. Algunas acciones requieren consecuencias, incluso dentro de las familias, especialmente dentro de las familias. Mateo fue mi mejor amigo durante 25 años, dije, con las lágrimas amenazando de nuevo. ¿Cómo dejo ir eso? No tienes que dejarlo ir.
Pero puedes ponerlo en un lugar diferente de tu corazón. Haz espacio para el dolor sin dejar que te consuma. Cuando la tía Inés se fue, me abrazó con fuerza. Tu abuelo solía decir que la familia no es solo quien comparte tu sangre, sino quien comparte tu corazón. Recuerda eso, Paloma. Esa noche, sentada en mi terraza con vistas al lago, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor agudo comenzó a transformarse en una tranquila resolución. No podía cambiar lo que había sucedido, pero podía decidir cómo me moldearía en el futuro. No permitiría que esta traición me amargara o me cerrara, pero tampoco fingiría que no había alterado fundamentalmente mi relación con mi hermano y mis padres. Por primera vez en semanas, dormí en paz, sin soñar con fotos de bodas o recuerdos de la infancia de un hermano que ya no existía. Casi exactamente un mes después de la boda, mi teléfono se iluminó con el nombre de Mateo. Dudé antes de contestar, mi corazón acelerado a pesar de mi resolución de mantener la calma. Hola, dije, manteniendo un tono neutro. Paloma, hola, sonaba alegre Mateo, como si nada hubiera pasado entre nosotros. ¿Cómo has estado? El saludo casual, después de semanas de contacto mínimo, me pilló desprevenida. He estado mejor, respondí honestamente. ¿Qué necesitas, Mateo? ¿Necesitar? No puedo llamar solo para saber cómo está mi hermana. Su risa forzada no hizo nada por ocultar la falta de sinceridad. No has llamado para saber cómo estoy de verdad en años, y no hemos hablado desde que me fui de tu apartamento hace 3 semanas. Así que, de nuevo, ¿qué necesitas? Una breve pausa. Bueno, en realidad, Valeria y yo estábamos hablando, y tuvimos esta gran idea. Nunca tuvimos una celebración adecuada después de la boda con la familia extendida, ya que tuvimos que irnos corriendo de luna de miel. Estábamos pensando en organizar algo el fin de semana que viene. Esperé, ya intuyendo hacia dónde se dirigía esto. Tu casa del lago sería perfecta, continuó con entusiasmo. Todo ese espacio al aire libre, las vistas preciosas. Todo el mundo siempre habla de lo increíble que es. ¿Quieres usar mi casa del lago para vuestra celebración de boda?, aclaré, asegurándome de haber entendido correctamente. Sí. Sería perfecto. Valeria está pensando en unas 40 personas, principalmente familia y amigos cercanos. Ya tiene ideas para la decoración y la comida. 40 personas, repetí. Bueno, quizás 50. La lista sigue creciendo, se rió. Valeria lleva semanas planeando esto. Está muy emocionada. La audacia era impresionante. No solo pedían usar mi casa después de excluirme de su boda, sino que llevaban semanas planeándolo sin molestarse en preguntarme hasta ahora. ¿Cuándo exactamente pensabas contarme esto?, pregunté. Te lo estoy diciendo ahora, dijo Mateo, sonando confundido por mi tono. Entonces, ¿está bien? Valeria quiere empezar a enviar las invitaciones mañana. Ya le has dicho a la gente que será en mi casa, ¿verdad? Una pausa reveladora. Bueno, mencionamos que podría ser. Todos tienen muchas ganas de ver tu casa. Respiré hondo. ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿No? No podéis usar mi casa del lago para vuestra celebración posboda. El silencio que siguió lo dijo todo. Sinceramente, nunca se le había ocurrido que yo pudiera negarme. Paloma, vamos, dijo finalmente, su voz adoptando el tono persuasivo que usaba desde la infancia cuando quería algo. No seas así. Esta es una oportunidad para que formes parte de la celebración. ¿La celebración de una boda de la que fui deliberadamente excluida? Ya hemos hablado de esto, suspiró. Hubo un malentendido con la fecha. No hubo ningún malentendido, Mateo. Hubo una decisión deliberada de mantenerme alejada, seguida de una serie de mentiras para encubrirlo. Eso no es justo. Tampoco lo fue lo que hiciste, respondí con calma. Y ahora quieres usar mi casa, por la que trabajé y que renové yo misma, para organizar una fiesta que celebra un evento al que no se me permitió asistir. Es solo una casa, Paloma. ¿Por qué te pones tan difícil? Su desdén por mi hogar, la encarnación física de mi trabajo duro y mi éxito, solidificó mi resolución. La respuesta es no. No voy a organizar vuestra celebración. Bien, espetó.
Encontraremos otro lugar. Pero mamá y papá se van a decepcionar mucho. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró con una llamada entrante de mi madre menos de 5 minutos después de que terminé la conversación con Mateo. Paloma, tu hermano acaba de llamar, empezó sin preámbulos. No puedo creer que te niegues a ayudar con su celebración. Hola a ti también, mamá. Esta mezquindad tiene que parar. Sí, hubo una situación desafortunada con la boda, pero seguir castigando a todo el mundo no va a arreglar nada. No estoy castigando a nadie, dije con calma. Estoy estableciendo un límite. Mi casa no está disponible para este evento. Pero significaría mucho para tu hermano y Valeria. Significó mucho para ellos mi asistencia a su boda, repliqué. Porque desde luego no parecieron preocupados por eso. Papá llamó a continuación. Luego la tía Inés, quien, para mi sorpresa, apoyó mi decisión por completo. Tienen mucho descaro, dijo. Mantente firme, Paloma. Durante los 2 días siguientes, recibí llamadas o mensajes de varios miembros de la familia, cada uno tomando partido en lo que de alguna manera se había convertido en una crisis familiar. Algunos, como mis primos Araceli y Rafael, entendieron mi posición completamente. Otros, particularmente los más cercanos a mis padres, me presionaron para que fuera la más madura y hiciera borrón y cuenta nueva. Al tercer día, Mateo volvió a llamar, su tono considerablemente menos amistoso. Esto es ridículo, dijo de inmediato. Todo el mundo está molesto porque estás siendo terca. No estoy siendo terca. Estoy tomando una decisión sobre mi propia propiedad basándome en cómo me han tratado. Íbamos a incluirte en todo. ¿Cómo me incluisteis en vuestra boda?, pregunté incisivamente. Eso fue diferente. Sí, lo fue. Eso fue sobre vuestro día, vuestra elección. Esto es sobre mi casa, mi elección. Recuerda cuando éramos niños, dijo, su voz suavizándose, y prometimos estar siempre ahí el uno para el otro. ¿Qué pasó con eso, Paloma? La manipulación fue tan transparente que casi me hizo reír. Ella creció y se dio cuenta de que las promesas solo importan cuando ambas personas las cumplen. Después de que el intento de Mateo fracasara, mis padres aparecieron sin previo aviso en mi puerta, un último esfuerzo desesperado para hacerme cambiar de opinión. Te criamos mejor que esto, dijo mamá, su decepción evidente. La familia es lo primero. Los invité a pasar pero me mantuve firme. Sí, la familia debería ser lo primero. Por eso dolió tanto cuando toda mi familia celebró sin mí y luego fingió que fue mi culpa por no estar allí. Ya nos hemos disculpado por eso, dijo papá con impaciencia. ¿Qué más quieres? Quiero que reconozcáis que no fue un error o un malentendido. Quiero honestidad en lugar de excusas. Y, sobre todo, quiero respeto por mi decisión ahora. Esto es por la casa del lago, ¿no?, preguntó mamá de repente. Estás orgullosa de ella y quieres que todo el mundo sepa que hiciste todo esto sola. Esto no es por orgullo, dije, manteniendo la voz firme. Esto es por las consecuencias. Las acciones las tienen. Mateo y Valeria eligieron excluirme de su boda. Mi elección es no organizar su celebración. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente te vas a alejar de la familia? Papá parecía genuinamente preocupado por primera vez. No me estoy alejando. Estoy estableciendo límites. Hay una diferencia. Se fueron sin una resolución, mi madre llorando, mi padre en un silencio pétreo. Pero por muy dolorosa que hubiera sido la conversación, me sentí más fuerte por haberme mantenido firme. La antigua Paloma habría cedido, habría abierto su casa y habría fingido que todo estaba bien por el bien de la armonía familiar. Pero esa Paloma había desaparecido en el momento en que la tía Inés le dijo que se había perdido la boda de su hermano. En su lugar, había alguien que entendía que el amor sin respeto no era realmente amor en absoluto. Al día siguiente, envié un correo electrónico grupal a toda mi familia. No era una acusación ni una defensa, sino una declaración clara de mi posición. Valoro a cada uno de vosotros y el papel que desempeñáis en mi vida, escribí. Pero he aprendido que las relaciones sanas requieren honestidad, respeto y responsabilidad. Mi decisión sobre la casa del lago se mantiene. Estoy abierta a reconstruir relaciones bajo estos nuevos términos, pero ya no aceptaré ser una ocurrencia tardía en mi propia familia.
Merezco algo mejor que eso. Y en el fondo, creo que todos lo sabéis. Le di a enviar y apagué mi teléfono, dándoles a todos espacio para procesar mis palabras sin reacciones inmediatas. Fue el primer paso en lo que sabía que sería un largo viaje hacia la sanación, no solo de mi relación con mi familia, sino de mi relación conmigo misma. Las secuelas de mi postura sobre la casa del lago crearon una clara línea divisoria en mi familia. Algunos miembros, como la tía Inés y mis primos Araceli y Rafael, se pusieron en contacto con mensajes de apoyo y comprensión. Otros mantuvieron una distancia fría, probablemente influenciados por la versión de los hechos de mis padres. Mateo y Valeria celebraron su fiesta post-boda en un restaurante del centro. Lo sé solo porque Araceli me llamó para ver cómo estaba ese día, sabiendo que podría ser difícil. No te pierdes gran cosa, me aseguró. La comida es mediocre y Valeria no para de hablar de que este era su plan B. Me sorprendí al no sentir nada más que una ligera melancolía. El dolor agudo había remitido, reemplazado por una tranquila aceptación de la nueva realidad. En los meses siguientes, me centré en construir lo que la doctora Morales llamó mi familia elegida, los amigos y parientes lejanos que se mostraron consistentemente con amor y respeto. Clara y Xiomara se volvieron aún más esenciales en mi vida, uniéndose a mí para cenas semanales y salidas de fin de semana. Mi socia, Nerea, que me había apoyado durante todo el calvario, me presentó a su círculo de amigos, ampliando mi red social más allá de las conexiones familiares. Con el ánimo de la tía Inés, comencé a organizar pequeñas reuniones en la casa del lago, brunches dominicales en la terraza, noches de cine junto a la chimenea, veladas tranquilas de conversación bajo las estrellas. Mi hogar, antes un símbolo de logros, se transformó en un refugio de conexión genuina. 3 meses después del desastre de la boda, mi madre llamó con una especie de rama de olivo. Tu padre y yo hemos estado hablando, comenzó con cautela. Quizás fuimos demasiado rápidos en desestimar cómo te sentiste con la situación de la boda. No era exactamente una disculpa, pero era un comienzo. Acordamos vernos para almorzar la semana siguiente, un lugar neutral donde podríamos comenzar el lento proceso de reconstruir la confianza. Entre ensaladas en un café a medio camino entre nuestras casas, mamá admitió algo sorprendente. Sabía que algo andaba mal con la forma en que Mateo y Valeria manejaron las invitaciones de la boda, confesó. Pero me convencí de que no era mi lugar interferir. ¿Por qué?, pregunté, con genuina curiosidad en lugar de acusación. Consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que tenía miedo de perder a Mateo. Valeria tiene mucha influencia sobre él, y puede ser difícil cuando se la desafía. Así que sacrificaste tu relación conmigo en su lugar. Mamá pareció afligida. Nunca lo vi de esa manera. Pensé que nos perdonarías, como siempre lo has hecho. Estoy trabajando en el perdón, le dije honestamente. Pero perdonar no significa olvidar o fingir que no pasó nada. Significa procesar el dolor y seguir adelante con una nueva comprensión. Asintió lentamente. A tu padre le está costando más esto. No se le da bien el conflicto. Lo sé, pero evitar el conflicto no resuelve nada. Solo permite que los problemas se agraven. Nos despedimos con un abrazo tentativo y planes de incluir a papá en nuestra próxima reunión. Era un progreso, por pequeño que fuera. Mateo tardó más en contactarme. Cuando finalmente lo hizo, 5 meses después de la boda, su mensaje fue breve: ¿podemos hablar? Nos encontramos en una cafetería, ambos visiblemente nerviosos. El hermano sentado frente a mí parecía diferente de alguna manera, menos seguro, más apagado. Valeria y yo hemos estado viendo a un consejero matrimonial, comenzó, sorprendiéndome de inmediato. Las cosas han sido difíciles. Escuché mientras explicaba cómo el drama de la boda había creado una tensión inesperada en su nuevo matrimonio, como las tendencias controladoras de Valeria, antes dirigidas principalmente a sus relaciones con los demás, se habían vuelto también hacia él. El consejero me ayudó a ver patrones a los que había estado ciego, dijo, revolviendo su café distraídamente, incluido cómo permití que te trataran. Y, le animé cuando se quedó en silencio. Y lo siento, Paloma. De verdad que lo siento. Lo que hicimos estuvo mal, y tu reacción fue completamente justificada. Levantó la vista, encontrándose con mis ojos por primera vez. Echo de menos a mi hermana. La simple declaración trajo lágrimas inesperadas a mis ojos.
Yo también echo de menos a mi hermano. Al que solía cubrirme las espaldas sin importar qué. Quiero volver a ser esa persona, dijo en voz baja. Si me dejas intentarlo. Llevará tiempo, le advertí. La confianza, una vez rota, no se repara fácilmente. Lo sé, pero me gustaría empezar. Nuestra reconciliación comenzó con pequeños pasos, mensajes ocasionales, llamadas telefónicas breves, un almuerzo compartido de vez en cuando. Mantuve límites firmes, dejando claro que Valeria necesitaría demostrar un cambio real antes de que yo considerara pasar tiempo con ambos juntos. Para el primer aniversario de la boda, había ocurrido suficiente sanación como para sentirme lista para organizar una pequeña cena familiar en la casa del lago, no la gran celebración que Mateo y Valeria habían imaginado una vez, sino una reunión tranquila de aquellos miembros de la familia que habían hecho el trabajo de reconstruir las relaciones. La velada no estuvo exenta de momentos incómodos. Valeria, que finalmente había ofrecido su propia y rígida disculpa, se sentía claramente incómoda en mi espacio. Mi padre todavía caía a veces en sus tópicos de llevémonos todos bien o cuando la conversación tocaba temas sensibles. Pero también hubo risas, calidez genuina y el comienzo de nuevas tradiciones. Mientras estábamos sentados en la terraza después de la cena, viendo el atardecer reflejarse en el lago, mi joven prima Noemi, de solo 17 años, me hizo una pregunta que me pilló desprevenida. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó. ¿Enfrentarte a todos cuando te presionaban para que cedieras? Consideré su pregunta cuidadosamente, consciente de que todos estaban escuchando. Me di cuenta de que respetarme a mí misma era tan importante como ser respetada por los demás. A veces eso significa tomar decisiones difíciles y aceptar que no todo el mundo las entenderá. Asintió pensativamente. Mis amigas siempre quieren que haga lo que ellas deciden, incluso cuando me incomoda. Tengo miedo de perderlas si digo que no. Las personas que realmente te valoran respetarán tus límites, le dije. Cualquiera que no lo haga puede que no sea alguien que quieras en tu vida de todos modos. Más tarde, Noemi me abrazó al despedirse con una fuerza especial. Gracias, susurró. Necesitaba oír eso. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté sola en la terraza con una copa de vino, reflexionando sobre el viaje del último año. El dolor no había desaparecido por completo. Probablemente nunca lo haría. Pero se había transformado en otra cosa, sabiduría, fuerza y una comprensión más profunda de lo que realmente significaba la familia. La familia no era solo ADN compartido o recuerdos de la infancia. No era obligación, ni apariencias, ni tradición por la tradición. La verdadera familia era respeto mutuo, honestidad y el coraje de establecer y honrar límites. Era estar ahí el uno para el otro, no solo en la celebración, sino en el conflicto. Era hacer el duro trabajo de reparar cuando se había hecho daño. Mirando la luz de la luna danzando sobre el agua, sentí que la gratitud me invadía. Gratitud por la dolorosa lección que me había obligado a crecer. Gratitud por aquellos que habían estado a mi lado cuando más los necesitaba. Gratitud incluso por el difícil viaje que me había llevado a un sentido de mí misma más fuerte y auténtico. ¿Alguna vez han tenido que establecer un límite difícil con alguien a quien aman? ¿Cómo cambió eso su relación? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. A veces, las decisiones más difíciles conducen al crecimiento más importante. Si esta historia resonó con ustedes, por favor, denle a me gusta, suscríbanse y compártanla con alguien que pueda necesitar escucharla. Recuerden, merecen ser valorados y respetados en cada relación de su vida. Gracias por escuchar, y les deseo el coraje para honrar su propio valor, incluso cuando no sea fácil.